Parte 1. La sombra del gigante. ¿Qué sucede cuando Dios concede cada una de tus demandas, aun sabiendo que esos mismos deseos te llevarán a la ruina? Hoy viajamos a las escarpadas tierras altas de Ramá, al momento preciso en que Israel decidió que la providencia del Todopoderoso ya no era suficiente. Hay un detalle escalofriante en la advertencia que Samuel dio ese día, una profecía específica sobre el costo de un rey humano que la mayoría pasa completamente por alto. Revelaremos ese costo oculto en un momento, pero primero debes sentir el peso de una nación parada al borde de una gran traición. Samuel se encontraba en la luz menguante de su liderazgo, sintiendo la cruda punzada del rechazo. Durante décadas, había servido como un puente entre el cielo y la tierra, captando los susurros de Dios en la quietud de la noche. Pero los corazones del pueblo se habían desviado. Ya no miraban hacia los cielos en busca de guía. En cambio, lanzaban miradas envidiosas más allá de las fronteras hacia los reinos paganos y sus relucientes carros de hierro. Esto no era simplemente un giro político, era una profunda crisis. Mientras los propios hijos de Samuel fallaban en su integridad, la inseguridad del pueblo se endureció en una demanda desafiante. Se habían cansado de un rey al que no podían ver. Ansiaban a un hombre mortal al que pudieran seguir en el fuego de la batalla, sin darse cuenta de que al invitar a un rey al trono, estaban dando la bienvenida a un amo que eventualmente les quitaría todo. Parte 2. La confrontación en Ramá. Los ancianos de Israel no llegaron a Ramá para buscar consejo u ofrecer oraciones. Llegaron para entregar un ultimátum frío y contundente. Imagina la escena a través de los ojos del profeta envejecido. Decenas de líderes tribales, con sus mantos manchados por el polvo rojo del camino, y sus rostros endurecidos por una sola determinación desafiante, rodeándolo como una manada de lobos. El sol de la tarde caía sin piedad, y el aire estaba cargado con el olor de la tierra seca y la tensión eléctrica de una revuelta inminente. Esto no era una conversación tranquila. Era un rechazo atronador del status quo. No solo pidieron un cambio de administración, exigieron un desmantelamiento total de su herencia espiritual. Míranos y... Samuel parecía rugir su voz colectiva sobre el viento del desierto. Eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Estamos cansados de ser diferentes. Estamos cansados de ser vulnerables. Su exigencia fue tajante, cortando la misma trama del pacto de la nación. Danos, un rey, que nos juzgue como a todas las demás naciones. Era una petición nacida en las sombras del miedo más que en la luz de la fe. Miraron las falanges acorazadas de los filisteos y los carros relucientes de los cananeos, y se sintieron pequeños. Estaban cegados por el poder físico de sus enemigos, incapaces de ver la mano invisible que los había llevado a través del Mar Rojo. Querían una corona que pudieran ver, una espada que pudieran tocar, y un hombre mortal al que pudieran culpar si las cosechas fallaban o las fronteras caían. En su desesperación por seguridad, estaban dispuestos a cambiar su distinción divina por la seguridad hueca de la multitud. Samuel se mantuvo firme, con los ojos ardiendo con una mezcla de dolor paternal y santa indignación. Comprendió en ese momento agonizante que el pueblo ya no estaba pidiéndole a Dios que lo salvara, estaba pidiendo un amo humano para reemplazar al Rey divino. La rebelión estaba completa. El corazón de Israel había cambiado oficialmente del altar al trono. Parte 3. La agonía del profeta. Desconcertado y cargando con el peso de la traición de una nación, Samuel se retiró de los ancianos que gritaban hacia el silencio frío y austero del santuario. Cayó de rodillas, y las piedras antiguas bajo él se sentían como si los mismos cimientos de su mundo se estuvieran desmoronando. El aire del lugar santo estaba espeso de incienso y de la tristeza no dicha de un hombre que había dedicado cada aliento a un pueblo que ahora lo consideraba obsoleto. La oración de Samuel no fue una de teología pulida. Fue un clamor crudo, visceral de un corazón roto. «Me han apartado, Señor», susurró con la voz temblando por la fragilidad de la vejez. Después de todos los milagros, de todas las liberaciones, quieren que un hombre de polvo los guíe en lugar del Dios viviente. Pero en la pesada quietud, una voz respondió, no con el trueno del juicio, sino con un permiso aterrador y hueco.
Escúchalos, Samuel. Habló el Señor un sonido como un viento bajo atravesando una caverna. No lo tomes como tu propio fracaso. No es a ti a quien han rechazado. Es a mí. Solo están haciendo lo que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, cambiando lo eterno por lo temporal. Este era el quebranto divino. Dios estaba permitiendo que su pueblo tuviera lo que quería, sabiendo que su oración respondida se convertiría en su tutor más agotador. Samuel comprendió entonces que su dolor era apenas un pequeño reflejo del duelo del propio Dios. El Creador estaba siendo degradado al lepogo a los ojos de su creación. El Señor le indicó a Samuel que les diera su rey, pero con un mandato sombrío debía protestar solemnemente y mostrarles la manera del rey que reinaría sobre ellos. Mientras Samuel permanecía postrado en el suelo, el bucle de curiosidad se tensa. ¿Qué era exactamente esa aterradora manera de un rey? Parte 4. La advertencia del trono. Samuel salió del santuario no con una bendición divina, sino con un escalofriante plano de su futuro. Se plantó ante ese mar de rostros expectantes, con una voz que ya no temblaba de dolor, sino que resonaba con la claridad áspera e inquietante de una campana fúnebre. «Quieren un rey», gritó mientras su cabello blanco se azotaba en el viento del desierto como una llama de plata. «Entonces escuchen el pesado precio que pagarán por él. Ustedes imaginan un protector, pero están invitando a un depredador. Él no será su siervo. Ustedes se convertirán en suyos». El profeta empezó a desmantelar sus ilusiones románticas de la realeza, un detalle aterrador a la vez. Les advirtió que ese rey no solo los guiaría a la batalla, tomaría a sus propios hijos para que corrieran delante de sus carros y perecieran en sus guerras. Se apoderaría de lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares para enriquecer a sus propios oficiales. La manera del rey no tenía que ver con gloria. Tomaría la 10ª parte de sus rebaños y de su grano, convirtiendo al pueblo en poco más que súbditos, en una tierra que una vez habían poseído como hombres libres. En aquel día la voz de Samuel descendió a un vibrato bajo y ominoso. «Clamaran por alivio del rey que ustedes mismos han escogido, pero el Señor no les responderá». La multitud se movió incómoda. El tintineo metálico de sus joyas sonó como las mismas cadenas que Samuel estaba describiendo. Sin embargo, la tragedia de la naturaleza humana permaneció. Los ancianos miraron la advertencia del profeta y solo vieron el temor de un viejo. Estaban tan cegados por el deseo de un Salvador visible que estaban dispuestos a firmar la libertad de sus hijos a cambio de la ilusión de un trono. La curiosidad persiste. ¿Qué clase de hombre podría cumplir un papel tan exigente y tan peligroso? Parte 5. La persistencia ciega. A pesar de las terribles advertencias sobre impuestos, reclutamiento y la pérdida de su propia identidad, la determinación de la multitud no se quebró. De hecho, las palabras de Samuel parecían actuar como un catalizador para su rebelión en lugar de un freno. Hay un umbral psicológico aterrador que una nación cruza cuando el miedo pesa más que la fe, e Israel acababa de cruzarlo. No discutieron los hechos de Samuel, simplemente gritaron, no rugieron, y el sonido rebotó contra los acantilados de piedra caliza de Ramá. «Tendremos un rey sobre nosotros. Queremos ser como todas las demás naciones, con un rey que nos guíe y salga delante de nosotros para pelear nuestras batallas». Esta era la ironía definitiva del corazón humano. En su búsqueda desesperada de fortaleza, estaban eligiendo un sistema que con el tiempo los esclavizaría. Estaban tan intoxicados por la imagen de una monarquía reluciente que consideraban la protección espiritual de Dios como una debilidad. Querían la pompa, el desfile y la seguridad aparente de un poder centralizado. Estaban cambiando a un padre que los amaba por un amo que los usaría. Samuel, al ver la dureza inquebrantable en sus rostros, comprendió que la era de los jueces había terminado. La atmósfera espiritual había cambiado. El no divino se había convertido en un doloroso «hágase tu voluntad». La tragedia de su insistencia está en lo que estaban dispuestos a sacrificar con tal de encajar. Ya no querían ser un pueblo peculiar. Querían la comodidad de lo común. Estaban pidiendo a un gigante que se parara en la brecha, sin darse cuenta de que cuanto más grande es el hombre, más profunda
Mientras el sol se ponía sobre su exigencia, el escenario quedaba listo para la aparición del hombre que encarnaría todos sus deseos mundanos y todas sus futuras tristezas. Pero ¿quién era ese hombre y cómo una búsqueda de animales perdidos lo llevaría a un destino que jamás pidió? Parte 6. La sombra de un gigante. Mientras los ancianos de Israel clamaban por poder en Ramá, un joven llamado Saúl vagaba por las ásperas colinas de Benjamín, sin saber que los ojos de toda una nación estaban a punto de volverse hacia él. Saúl era hijo de Quis, un hombre de posición, pero Saúl mismo era algo que Israel jamás había visto. Era sorprendentemente apuesto, y sobresalía por encima de cualquier otro hombre en la tierra, cabeza y hombros. Físicamente, era la personificación de cada oración que los israelitas acababan de gritarle a Samuel. Era el gigante que anhelaban, una figura imponente de fuerza, que se veía exactamente como los reyes de las naciones paganas que tanto envidiaban. Y sin embargo, la ironía de la presentación de Saúl está en lo común de su misión. No estaba liderando un ejército ni buscando un trono, estaba buscando los burros perdidos de su padre. Es un profundo misterio teológico. Dios usó la búsqueda de animales extraviados para llevar a una nación extraviada hacia su primer rey. Mientras Saúl recorría la región montañosa agotado, y a punto de rendirse, su siervo sugirió que visitaran a un hombre de Dios en una ciudad cercana. Saúl, humilde y vacilante en esta etapa, se preocupó porque no tenía ningún regalo para ofrecerle al vidente. No tenía idea de que mientras se inquietaba por unos burros descarriados, el Todopoderoso se estaba preparando para entregarle las llaves de un reino. La estatura física de Saúl era un espejo de la condición espiritual de Israel. Estaban mirando la apariencia externa, los hombros anchos y la altura imponente. Querían a un hombre que pudiera. Dios les concedió su deseo dándoles un líder que encajaba perfectamente en sus criterios humanos. Pero mientras Saúl se acercaba a la ciudad donde Samuel lo esperaba, una pregunta silenciosa empezó a flotar en el ambiente. ¿Podría un hombre que era grande a los ojos del mundo seguir siendo pequeño a sus propios ojos delante de Dios? El encuentro estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia para siempre. Parte 7. El encuentro sagrado. Mientras Saúl se acercaba a las puertas de la ciudad, el ambiente se volvió denso, cargado de un peso sobrenatural. Él buscaba a un vidente que lo ayudara a encontrar unos burros perdidos, pero Dios ya le había susurrado al oído de Samuel el día anterior. A esta hora mañana te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo como líder sobre mi pueblo. Cuando los ojos de Saúl por fin se encontraron con los de Samuel, el profeta no vio a un viajero errante. Vio la respuesta al... El encuentro fue un estudio de contrastes: el joven alto e imponente y el profeta encorvado y curtido por el tiempo. ¿No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus?, preguntó Saúl con una voz que resonaba con una humildad genuina y pasajera. Aún no podía imaginar que la corona ya estaba buscando su cabeza. Samuel invitó a Saúl a un banquete, colocándolo en el asiento de honor delante de 30 invitados distinguidos. Le dio a Saúl la mejor porción de carne, un gesto simbólico de que lo mejor de Israel ahora estaba siendo apartado para él. Pero el momento más profundo ocurrió en la calma de la mañana siguiente, en la azotea, mientras el sol comenzaba a perforar el horizonte. Samuel le pidió al siervo que se adelantara para poder decirle a Saúl a solas una palabra de Dios. En ese juicio privado, el ruido de la multitud exigente en Ramá había desaparecido. Solo quedaban el viento y el peso aterrador de un llamado. Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y dijo: ¿No te ha ungido el Señor como gobernante sobre su heredad? El aceite corrió por el rostro de Saúl, un líquido sagrado que señalaba un cambio en su propia esencia. Fue un momento de transición para toda una civilización. La curiosidad que sembramos al principio, la advertencia sobre sus hijos e hijas, empezó a tomar forma aquí. Mientras Saúl permanecía allí brillando por el aceite y por una autoridad recién nacida, ya no era solo el hijo de Quis. Era el instrumento escogido de un pueblo que prefería un rey visible a un Dios invisible.
pero ¿sería suficiente el aceite de la unción para mantener su corazón alineado con los cielos? Parte 8. La unción y la proclamación pública. La unción privada en la azotea solo había sido el comienzo. Ahora había llegado el momento de que el secreto se hiciera público. Samuel convocó al pueblo en Mizpa, un lugar de historia sagrada, para una ceremonia que cambiaría para siempre el destino de la nación. Este era el punto sin retorno. Usando el sorteo por suertes, un método antiguo para discernir la voluntad divina, las tribus fueron reduciéndose una por una. Finalmente la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero cuando la multitud se lanzó hacia adelante para encontrar a su campeón, él no estaba por ninguna parte. En un último y fugaz acto de humildad, el hombre que sobresalía por encima de todos fue hallado escondido entre el equipaje. Estaba aterrorizado por el peso de una corona que no había pedido. Cuando por fin lo sacaron y lo pusieron en el centro de la asamblea, un jadeo colectivo recorrió a los miles reunidos. Ahí estaba Saúl. Era el espécimen perfecto del liderazgo humano, una figura imponente de fuerza y belleza. En ese instante todas las advertencias de Samuel sobre impuestos y servidumbre se desvanecieron de sus mentes. No vieron a un posible tirano, vieron a un Salvador. Samuel clamó: «Ven al hombre que el Señor ha escogido», y el aire se hizo añicos con un rugido ensordecedor. ¡Viva el Rey! Fue una celebración de la vista por encima de la fe. Mientras los vítores retumbaban por las colinas, el Curiosity Loop, que abrimos al inicio, por fin se cierra. ¿Recuerdas la advertencia sobre sus hijos e hijas? Samuel les recordó que habían rechazado al Dios que los había salvado de todas sus calamidades. Habían ganado a su rey, pero habían perdido su estatus único como un pueblo gobernado solo por el cielo. La monarquía había comenzado, pero debajo de los gritos de «¡Viva el Rey!» las cadenas invisibles ya se estaban apretando alrededor de su futuro. Parte 9. El alto precio de la corona. Los vítores de «¡Viva el Rey!» se fueron apagando lentamente, reemplazados por el sonido rítmico y frío del hierro martillado en los valles. La transición no fue instantánea, pero sí implacable. Cuando Saúl tomó asiento en el trono, la atmósfera de Israel empezó a cambiar. Los hombres que antes cuidaban los rebaños de sus padres, ahora eran convocados para levantar murallas de fortaleza y pulir lanzas. La libertad del aire de las montañas fue sustituida por la estructura. Samuel observaba desde las sombras cómo los diezmos del pueblo, antes entregados como ofrenda voluntaria al Señor, ahora se recogían como un impuesto obligatorio para sostener la mesa del rey y su palacio en expansión. La profecía que Samuel pronunció en Ramá comenzó a manifestarse en cada hogar. La manera del rey ya no era una advertencia, era una realidad diaria. El gigante que habían elegido se alzaba imponente, pero bajo su sombra el pueblo empezó a sentir el primer mordisco de las cadenas que había pedido. Tenían un campeón para pelear sus batallas, y aún así comprendieron con el corazón pesado que habían cambiado la protección de un padre por las exigencias de un amo. La era del gobierno directo de Dios se había deslizado silenciosamente, dejando atrás una nación que se parecía al mundo, pero que cargaba el hueco dolor de un santuario perdido. Al concluir este viaje épico, debemos mirar los tronos en nuestra propia vida. A menudo suplicamos soluciones humanas, solo para descubrir que los reyes que coronamos, ya sea la riqueza, la carrera, o las personas, terminan exigiendo más de lo que podemos pagar. El rey de Israel era un gigante en estatura, pero un rey hecho de polvo jamás puede salvar un alma. Hoy la decisión sigue siendo la misma. ¿Servirás a un rey que toma o seguirás al rey que lo dio todo por ti? Llamado a la acción. ¿Qué rey estás coronando en tu vida hoy? ¿Estás listo para volver al único líder que realmente te hace libre? Si esta historia ha desafiado tu corazón, suscríbete para seguir explorando las profundas verdades de la palabra. Comenta abajo. ¿Cuál es un área de tu vida que estás recuperando para el liderazgo? Oración final. Señor, recupera el trono de nuestro corazón. Enséñanos a seguir tu espíritu, no las coronas de este mundo. Amén.